Buenos días, hoy domingo, Día del Señor. Cada domingo tenemos un compromiso de amor para con el Dios de la vida. Un mandamiento que vivir, santificar la fiesta. Y santificar la fiesta es ir a misa el domingo, encontrarnos con nuestros hermanos que tenemos la misma fe, que tenemos la creencia en el mismo Dios y amamos al mismo Dios. Cada domingo vamos a compartir la palabra y a participar en el banquete. Pues bien, estas reflexiones que a lo largo de este día ustedes pueden mirar por YouTube con un sacerdote, nunca va a suplantar lo que es la presencia de nosotros en la Eucaristía, pero esto nos va a ayudar a conocer la lectura, nos va a ayudar de tal manera que cuando lleguemos a la Eucaristía, pues ya tenemos un conocimiento de la palabra y sin duda alguna esa reflexión que nos dará ese sacerdote, pues nos llegará más aún a nuestro corazón, porque ya venimos preparados con una reflexión. Vamos a escuchar este domingo y vamos a compartir esta palabra y esta reflexión. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé prosiguieron su camino desde Perge hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos piadosos acompañaron a Pablo y a Bernabé, a quienes siguieron exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras lujuriosas, injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigimos a los paganos. Así nos la ha ordenado el Señor cuando dijo: yo te he puesto como luz de los paganos para que lleve la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos asusaron a las mujeres devotas de alta sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlo de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es bueno, el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos. Uno de los ancianos que estaba junto al trono me dijo: estos son los que han pasado por la gran persecución
y ha lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono los protegerá continuamente. Ya no sufrirán hambre ni sed, no lo quemará el sol, ni los agobiará el calor, porque el Cordero que está en el trono será su pastor, y los conducirá a las fuentes del agua de la vida, y Dios limpiará de sus ojos toda lágrima. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo le doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me la ha dado mi Padre y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarla de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta lectura nos dice Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, yo la conozco y ellas me siguen. Yo le doy la vida eterna. Y hay que mirar, o tenemos que mirar, cómo Jesús se da para él el título de pastor. Y dice Jesús que Él es el pastor. Y las ovejas escuchan la voz del pastor. Y sigue la voz del pastor. Y el pastor da la vida por sus ovejas. Si miramos las características de las ovejas son animales que son inofensivos. Las ovejas son animales que no son peligrosos, todo lo contrario, son extremadamente mansos. Las ovejas, pues bien, veamos las características de una de las ovejas y veremos cómo el pastor es para las ovejas totalmente su vida. Las ovejas sin el pastor no puede subsistir. El pastor es el que le muestra el camino a las ovejas. Primero, una oveja no tiene colmillo para defenderse, no tiene garra para defenderse, no tiene veneno para defenderse, no tiene alas. Es decir, las ovejas son animales indefensos y una oveja o mucha oveja es igual, no se saben defender. No pasa como las hormigas. Una sola hormiga no hay problema, pero si hay muchas hormigas, la cosa se pone difícil. O una avispa, una sola avispa no hay problemas, pero si hay mucha avispa, las cosas se nos pone a nosotros difícil. Pero con las ovejas no, puede haber una o muchas, ellas no se defienden. Y más aún, como son un poco cegatona, un poco ciega, no ven mucho, ven solamente un poco, sí, no ven, así no tiene en su visión una visión buena, sino bastante mala. Por lo tanto, el pastor se encarga de llevarla al pastizal, se encarga de llevarla a tomar agua. Es decir, el pastor se encarga porque ellas no ven bien. Y eso sí, las ovejas tienen un oído muy espectacular, un oído muy bueno, y por esa razón a las ovejas no necesitan, ¿sí?, colocarle el sello que le colocan a los animales, el sello que le colocan al ganado, ¿sí?, para conocer que ese ganado pertenece a esta finca. Las ovejas no necesitan el sello. ¿Por qué? Porque si de repente están varios rebaños de ovejas bebiendo agua en un lugar, cuando el pastor llama, ellas conocen la voz del pastor, ella conoce el sonido que le hace el pastor y comienza a seguir al pastor. El pastor
puede tener una flauta, un sonido especial, un silbido, etcétera, pero ellas van a distinguir el sonido, la voz del pastor, de su pastor. Y aunque haya varios rebaños allí bebiendo agua, cuando ellas escuchan a su pastor donde estén, ella de una vez se pone en alerta y comienza a seguir al pastor, comienza a seguir a aquel que la está llamando. Ellas conocen su voz y por esa razón no necesitan que la sellen, que la marquen. Pues bien, nos dice Jesús que Él es el pastor de las ovejas. Y cuando Jesús dice es el pastor, es el todo, así como el pastor es el todo para las ovejas, y sin el pastor las ovejas, pues se le va a dificultar comer, beber, etcétera, porque necesita escuchar la voz del pastor que la guía. Así también es Jesús para nosotros, como ese pastor. Y nosotros somos como las ovejas, somos indefensos si no buscamos nosotros el cuidado del pastor, el cuidado de Jesús. Por eso dice Jesús, sin mí nada podéis hacer. Cuando nosotros sabemos escuchar la voz de Jesús, cuando nosotros sabemos seguir esa voz, cuando nosotros sabemos escuchar, y escuchar es meditar, reflexionar, pensar, analizar, discernir, amar la voz del pastor, que es Jesús. Si Jesús es nuestro pastor, tenga la seguridad que nosotros vamos a tener muy claro el norte, vamos a tener claro el camino, vamos a saber qué es lo que debemos hacer, vamos a tener esa sabiduría para discernir lo bueno, lo malo, lo mejor para nuestra vida, para tomar las mejores decisiones. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por la voz del pastor, nos dejamos guiar por el pastor. Pero cuando eso no pasa, cuando nosotros no queremos escuchar la voz de Jesús, cuando no queremos escuchar la voz del pastor, nosotros pues vamos a tener problemas y dificultades en la vida. Por eso nos tenemos que preguntar, ¿a quién estoy escuchando yo? ¿A cuál pastor estoy escuchando yo? Porque de repente puede ser que estemos escuchando ideologías, estamos siguiendo ideologías a veces malsanas que nos aleja del amor de Dios. ¿O qué pastor estamos escuchando? Y cuando eso pasa, pues nuestra vida se comienza a complicar, y por eso veremos la vida de muchos de nosotros, una vida complicada, nos estamos ahogando en un vaso de agua, no sabemos tomar decisiones, las decisiones que tomamos es las peores que podemos tomar, andamos con personas que no es lo mejor para nuestra vida, personas que complican nuestra existencia, personas que no nos saben dar buenos consejos. Por lo tanto, estamos nosotros en un camino, y por eso nos va mal, porque estamos en un camino que no es el camino donde el pastor nos está llamando, no estamos en el camino donde tenemos que estar. Por eso Jesús también nos dice, yo soy el camino, por eso Jesús nos dice, yo soy el pastor, por eso Jesús nos dice, yo soy la luz, por eso Jesús nos está invitando a nosotros cada día, sí, nos está invitando cada día, y es el que nos llama, es el que nos dice, ven y sígueme, pero en nosotros está, si queremos escuchar al pastor, a Jesús, o a cuál pastor estamos escuchando. Si estamos escuchando otras voces, pues tenga la seguridad que en la vida no esperemos que nos vaya muy bien, especialmente en nuestra parte vivencial, en nuestra parte humana, en la parte como persona. No vamos a llevar una vida muy organizada. ¿Por qué? No estamos escuchando al pastor, aquel que nos ama, aquel que nos dice, yo soy su pastor, para que nosotros, ustedes y yo, lo sepamos escuchar. Pues bien, esa pregunta es la que le quiero dejar en esta reflexión. Hasta el día de hoy, ¿qué voz estoy escuchando? ¿Cuál voz y de cuál pastor estoy escuchando? Como le dije, podemos estar escuchando ideologías, etcétera, etcétera, y no estamos escuchando la voz del pastor. Y aunque haya mucho ruido, aunque haya mucha bulla, aunque haya mucho ruido en la vida, si tenemos unido nuestro oído bien definido para escuchar, aunque haya mucho ruido, vamos a escuchar siempre la voz del pastor. Es como aquellas ovejas cuando están bebiendo agua, aunque haya muchos rebaños o varios rebaños,
Ellas sabrán conocer la voz de su pastor para seguir su pastor. Aunque haya mucho ruido en el mundo, en la vida, si nosotros sabemos escuchar a Jesús, siempre vamos a saber escuchar la voz de aquel que nos dice, ven y sígame. Ese es nuestro pastor, Jesús, el que nos dijo, yo soy el camino. Vamos a finalizar pidiéndole, vamos a terminar en las manos de María, pidiéndole a la Virgen que nos ayude siempre a escuchar la voz de su Hijo, que es la voz del buen pastor. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.